El pasado 18 de mayo, The Pokémon Company publicó nueva información relacionada con la compatibilidad de Pokémon Home con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Pues bien, al parecer la fecha que mostraron en el comunicado era errónea. Alguien en The Pokémon Company Internacional metió la pata y lo estamos pagando el resto de mortales que estamos esperando un servicio que tendría que haber llegado hace bastante tiempo, el cual muchos incluso estamos pagando. En principio, la fecha de actualización y compatibilidad al 100% con Paldea estaba prevista para el 24 de mayo. Ahora ya no es así y por ahora no tenemos ninguna fecha confirmada. Dicen que sigamos esperando y que ya más adelante, si eso, nos dirán algo relacionado con la salida de Pokémon Home. Está claro que la gestión de la novena generación, tanto por parte de Game Freak como por parte de Pokémon Company, no está siendo la mejor de todas, ni siquiera está siendo la más brillante de todas. Y las cosas como son, es algo que me fastidia bastante. Pero aún así esto no me parará, no me frenará y he decidido traeros este vídeo informativo con toda la información que se confirmó sobre Pokémon Home y su conexión a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Tenemos algunas imágenes mostrando algunas cositas la mar de interesantes que vamos a tener cuando el servicio se actualice a la versión 3.0. Nueva opción en la pantalla de datos de un Pokémon que muestra información de otros juegos en los que haya estado. Se añade la Pokédex de Paldea a la Pokédex nacional y adición de nuevos logros de Pokémon, de intercambios y otros. Ahora en la pantalla de datos de cada Pokémon se añade una nueva opción para recordar movimientos desde Pokémon Home en los distintos juegos en los que haya estado ese Pokémon. Es decir, solo a partir desde Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Se añade la conversión de puntos Pokémon Home con Paldea y adición de nuevas tareas de investigación. Ahora que tengo toda tu atención, atento porque vamos a profundizar en cada una de estas nuevas funciones. Así que si te mola el vídeo y te quieres enterar de todo lo que va a incluir la versión 3.0 de Pokémon Home, entonces quédate. En primer lugar tenemos la compatibilidad por completo con el Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Una de las funciones que todos más esperamos, ya que esto supone la posibilidad de tener y pasar en nuestras partidas todos los Pokémon en Paldea. Claro, siempre y cuando sean compatibles. Hay que recordar que no todos los Pokémon están programados en la novena generación, pero sí muchos de ellos. Una vez que se libere la versión 3.0, la conexión de Pokémon Home será bidireccional y no solo podremos enviar nuestros Pokémon de todos los juegos como, por ejemplo, Leyendas Pokémon Arceus, Pokémon GO o incluso Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, sino que también podemos enviar Pokémon de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Por ejemplo, eso sí, deben ser Pokémon que ya existan en ambos juegos. Y nada de cambiar Pokémon originales de Paldea que os veo. No. Que no. Borra esa estúpida sonrisa de la cara. Que no puedes. Que no, que el sistema no deja. No hay más que hablar. Sigamos. Como es de esperar, a partir de la versión 3.0, la Pokédex de Paldea pasará a formar parte de la Pokédex nacional de Pokémon Home. Desde ese momento, desde nuestro teléfono, vamos a tener acceso a la información de cada uno de los Pokémon de la novena generación, así como la información de su Pokédex. No sé si esto es un error o tienen pensado añadirlo en una futura actualización después de esta versión 3.0, pero se sabe, se ha filtrado que tanto Ondulagua como Ferroverdor no cuentan con su entrada de la Pokédex. No se sabe el motivo, estaré pendiente una vez que salga esta actualización para revisar y confirmar si es así, y si no es así, pues veremos si finalmente la añaden a un futuro no muy lejano. Un añadido menor es la opción de poder ver la información de otros juegos en donde haya estado nuestro Pokémon. Desde la pantalla de datos de cada Pokémon tenemos a nuestro alcance esta información que la verdad no es nada importante, que no confundir con interesante, porque en este segundo caso, al menos para mí, sí me lo parece. Siempre está bien poder ver por cuáles generaciones han ido pasando nuestros Pokémon. En mi caso, que llevo jugando desde Pokémon Rojo y Pokémon Azul, me hace ilusión ver que salga marcado que ciertos Pokémon me llevan acompañando desde hace tanto tiempo y ver su recorrido por las diferentes generaciones, ya que la gran mayoría aún siguen a mi lado. Eso es bastante bonito, supongo, ¿no? Otra de las funciones que nos ofrece Pokémon Home es la posibilidad de obtener una serie de nuevos logros en cada una de sus secciones, de Pokémon, de intercambios y otros. Una vez tengamos esta deseada actualización, se añadirán nuevas pegatinas al perfil una vez completados los diferentes logros. Podemos conseguir pegatinas de Armarouge y Cerulege, Colmilargo y Ferrodada, e incluso de Coraidon y Miraidon, entre otros. Estaréis viéndolas ahora por la pantalla, que os las estaré mostrando para que tengáis una imagen visual y sepáis cómo son. Después de que Pokémon Home se actualice, podemos utilizar el recordar movimientos desde la propia aplicación para modificar los movimientos de cada uno de los Pokémon almacenados. Los Pokémon podrán aprender entre una larga lista de movimientos que hayan aprendido anteriormente desde octava generación. En otras palabras, si tenemos un Pikachu que procede de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, desde Home podemos editar sus movimientos con aquellos que el Pokémon aprende de dicha generación.
Como ya ocurrió en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los movimientos que no estén disponibles en el juego al que vaya a ir nuestro Pokémon deberán ser sustituidos. Aunque estos aparezcan, no se pueden utilizar. Repito, no se pueden usar. Así que tenéis que quitarlos sí o sí. Algo parecido sucede con los movimientos exclusivos de juegos antiguos o especiales de, por ejemplo, Pokémon Let's Go, que tampoco se pueden aprender y se deberá proceder a su respondiente eliminación. Ya por último, la actualización 3.0 añadirá Pokémon Home, la conversión de puntos Home y nuevas tareas de investigación. Os recuerdo que a medida que depositamos Pokémon en nuestras cajas de Pokémon Home, estos nos van a dar unos puntos llamados puntos Home o PH. Que no confundir con puntos de magia, que no estamos en ese tipo de juegos. No. Donald, fuera de aquí. Por el momento no se sabe qué tipo de conversión tendrán con Pokémon Escarlata y con Pokémon Púrpura. En Pokémon Espada y en Pokémon Escudo conseguíamos un punto de batalla por cada 30 PHs convertidos. Imagino que al ser ediciones principales mantendrán este tipo de conversión. Por otro lado, las tareas de investigación se dan cuando depositamos ciertos Pokémon en Pokémon Home. Al hacerlo, obtenemos un título para nuestro perfil, un aliciente por si te quieres entretener un poco y completar al 100% tu perfil. Actualmente hay bastantes de estos títulos, pero una vez que llegue la actualización con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, estos van a aumentar con motivo de la 9ª generación. Actualmente hay bastantes de estos títulos, pero cuando tengamos la nueva versión se añadirán tareas con motivo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de Pokémon Home y su actualización 3.0. Nos enseñaron la chuche, nos la quitaron, la guardaron y nos hacen creer que no existió. Por lo que nos toca seguir esperando hasta saber cuándo. Pero por quedaros hasta el final del vídeo os tengo dos pequeñas sorpresas que podéis conseguir cuando Pokémon Home alcance su nuevo nivel. El primer regalo es que cuando esto ocurra vamos a poder conseguir en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura a Gimmighoul forma andante. ¿Cómo? Os estaréis preguntando. Y es muy fácil. Si jugáis a Pokémon GO, os recuerdo que podéis conectar vuestra partida de Pokémon Escarlata y Púrpura a la partida de Pokémon GO y de esta forma poder enviar postales a vuestra Nintendo Switch. Esto nos va a dar unas monedas y la posibilidad de poder capturar al Gimmighoul forma andante en Pokémon GO. Si aún no habéis hecho esto, no sé a qué estáis esperando porque el error de conexión ya está solucionado y no hay ningún tipo de peligro en perder vuestra partida. Y la otra sorpresita es que cuando se actualice Pokémon Home, todos los entrenadores que tengan vinculada su cuenta con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura conseguirán un Sprigatito, un Fuecoco y un Quaxly especiales de evento. No son gran cosa más allá de tener como EO Home, porque se entregan con una Pokéball normal y corriente, pero al menos nos lo dan con la habilidad oculta de cada uno. Aunque a estas alturas creo que ya todo el mundo las tiene. Ahora sí que sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y recordad compartirlo para que llegue a más gente. Y dejadme en los comentarios qué opináis de la gestión de Game Freak y de Pokémon Company con Pokémon Home. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista!